Hola amigos, bienvenidos a este canal donde aprenderás lo que necesitas para aprobar tus exámenes. Hoy, continuando con los videos del tema de derivadas, estaremos demostrando la derivada de un logaritmo natural de una función usando la definición que demostramos en el primer video. Entonces, vamos a empezar. A mí me piden demostrar la derivada de un logaritmo natural, ¿sí? Por ejemplo, que f de x es igual al logaritmo natural de u, donde obviamente u es una función de x, entonces f' de x va a ser igual a u' sobre u. Entonces, ¿pero de dónde viene esta fórmula? Bueno, empecemos con la demostración, ¿sí? Entonces, inicialmente yo tengo que f de x es igual al logaritmo natural de u de x, donde u es una función de x, obviamente, ¿sí? Recordando la definición de la derivada, ¿sí? F' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h, ¿correcto? Ya tengo f de x, necesito cuánto vale f de x más h. Entonces, en lugar de poner x aquí, voy a poner x más h y me va a quedar igual al logaritmo natural de u de x más h, ¿correcto? Entonces, aquí en la parte de arriba me piden que reste, entonces voy a restar. F de x más h menos f de x va a ser igual a ¿cuánto? Al logaritmo de u de x más h menos el logaritmo natural de u de x. Como aquí yo tengo una resta de logaritmos, esto me hace recordar a una propiedad de los logaritmos. ¿Qué propiedad de los logaritmos? La siguiente. Cuando yo tengo el logaritmo de a menos el logaritmo de b, esto va a ser igual al logaritmo de a entre b, ¿sí? Siempre y cuando las bases de los logaritmos sean iguales, yo puedo aplicar esta propiedad. Entonces, siguiendo esta misma idea, f de x más h menos f de x va a ser igual a ¿cuánto? Al logaritmo natural de ¿quién? De u de x más h, que en este caso, pues, si lo comparamos, vendría a ser mi a, dividido entre ¿cuánto? Entre u de x más h, entre u de x, que vendría a ser mi b. ¿Está bien? Entonces, ya, bueno, lo único que me queda simplemente aquí es reemplazar en el límite, ¿sí? En esta definición, f' de x me va a quedar entonces el límite de h cuando tiende a 0 del logaritmo natural de u de x más h sobre u de x, todo eso dividido entre h, ¿correcto? Entonces, continuando, este logaritmo natural de u de x más h sobre u de x, todo esto entre h, este que está sobre h, lo puedo multiplicar al logaritmo como 1 entre h, de la siguiente manera, ponerlo como 1 entre h por el logaritmo natural de u de x más h, todo esto sobre u de x. ¿Por qué? Porque miren, cuando un número está multiplicando al logaritmo, yo también puedo aplicar otra propiedad de los logaritmos, que es la siguiente. Cuando yo tengo n por el logaritmo natural de a, eso es igual al logaritmo natural de a elevado a la n, ¿correcto? Entonces, este 1 sobre h que está multiplicando es como si viniera del exponente de aquí de todo el argumento, quedándome de la siguiente manera. F' de x igual al límite de h cuando tiende a 0 del logaritmo natural de ¿quién? De u de x más h sobre u de x y todo esto elevado a la h, ¿correcto? Entonces, ¿cómo voy a proceder a resolver esto? Miren, una propiedad de los límites me dice que si yo tengo el límite de un logaritmo, este límite yo lo puedo trasladar a todo lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? Y analizar todo lo que está dentro del logaritmo. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar lo siguiente, que f' de x va a ser igual a ¿cuánto? Al logaritmo natural de ¿quién? Del límite de h cuando tiende a 0, de u de x más h sobre u de x, y todo esto elevado a la h, ¿correcto? Continuemos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para activar las notificaciones, ¿sí? Entonces, bueno, en la anterior parte nos habíamos quedado en esto, ¿sí? Que f' de x es igual al logaritmo natural del límite de h cuando tiende a 0 de u de x más h sobre u de x y todo esto a la h, ¿correcto? Como yo necesito analizar el límite, a toda esta parte del límite yo le voy a poner una variable a, ¿sí? Para reducir un poco los cálculos, para no estar escribiendo todo esto. Entonces yo voy a decir que a es igual al límite de h cuando tiende a 0 de u de x más h sobre u de x y todo esto elevado a la 1 entre h, ¿correcto? ¿Qué es lo que le voy a hacer aquí? Yo no lo puedo factorizar de ninguna forma, pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar un 1 y también voy a restar un 1. ¿Por qué? ¿Por qué voy a agregar todo eso? Ahorita van a ver. Si u de x más h sobre u de x yo lo resto menos 1, me va a quedar u de x más h menos u de x y todo esto entre u de x. Todo esto que está aquí en la parte de arriba de u de x más h menos u de x, todo esto lo puedo pasar como denominador de este denominador, quedándome de la siguiente manera. 1 más 1 sobre u de x sobre u de x más h menos u de x. ¿Pero por qué estoy haciendo todo esto? Porque miren, acá hay una propiedad de los límites que yo tengo que recordar.
Si yo tengo el límite de x cuando tiende a 0 de u más 1 entre x, de 1 más 1 entre x y todo esto elevado a la x, esto siempre va a ser el número de e, ¿sí? El número de Euler. Entonces, miren, ya tengo 1 más 1 entre toda esa parte que está aquí. Me faltaría que esta parte que está aquí aparezca aquí en esto como exponente. Entonces, ¿cómo yo lo voy a hacer aparecer? Yo lo voy a hacer aparecer de la siguiente manera. Límite de todo esto, que era exactamente lo que está aquí. Y en la parte de arriba que he agregado, miren, obviamente, como si aquí aparece un x, aquí en el exponente también que tiene que aparecer el x. Entonces, miren, todo esto que está aquí, lo estoy haciendo aparecer acá. ¿Sí? Pero no es que a mí se me ocurra aparecerlo así porque sí, para alterar todo el ejercicio. Claro que no. Yo si lo agrego, también lo tengo que quitar. Miren, u de x arriba y u de x abajo se cancelan. U de x más h menos u de x en la parte de abajo y u de x más h menos u de x en la parte de arriba se pueden cancelar. Entonces prácticamente no estoy haciendo nada, simplemente agregar esto, ¿sí? Que multiplicado con esto me va a dar 1 y no estoy haciendo nada en mi ejercicio, ¿sí? Pero ¿cómo voy a proceder en este caso? Miren, obviamente como yo solo quiero esta partecita que es lo que me interesa, porque esta partecita tiene forma, yo la voy a agrupar de la siguiente manera, ¿sí? Como el límite de h cuando tiende a 0 de 1 más 1 sobre u de x más h menos u de x, todo esto elevado a la ¿cuánto? A la u de x sobre u de x más h menos u de x. O sea, toda esta parte que aparece aquí en la parte del denominador está apareciendo aquí como exponente. Y todo esto está elevado a la ¿cuánto? A la u de x más h menos u de x, todo esto dividido entre u a la x, u de x, perdón, por 1 entre h. ¿Correcto? Al final esto se va a multiplicar por teoría de los exponentes y bueno, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí, ¿sí? Vendría a ser esto que está aquí, similar, ¿sí? Solo que en lugar de x aquí hay u de x sobre u de x más h menos u de x, pero al final viene haciendo lo mismo. Entonces, si yo hago el cambio respectivo, me va a quedar que todo esto va a ser igual al número de e. Pero no quiere decir que este límite desaparezca y yo no voy a analizar el exponente. Claro que no. Esto que está aquí me quedaría como mi base, o sea, este me quedaría como mi base, y el límite subiría a analizarse a la parte de arriba, de la siguiente manera. A va a ser igual a e elevado a la ¿cuánto? Al límite de h cuando tiende a 0 de u de x más h menos u de x, todo esto dividido entre u de x por 1 entre h. ¿Correcto? Y esto es lo que tengo hasta el momento. ¿Sí? Ya mismo terminamos. Continuando con este ejercicio, esto era lo que tenía al principio, esto era donde nos había quedado en el paso anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar aquí el u de x más h menos el u de x y dividirlo entre h. Y el 1 dividirlo entre u de x, de la siguiente manera. U de x más h menos u de x, todo esto entre h por 1 entre u de x. ¿Pero por qué estoy haciendo esto? Porque miren, percátense de esta forma que está aquí, ¿sí? Percátense de esto. Este que está aquí, u de x más h menos u de x, todo esto entre h por 1 entre u de x. Si esto es un límite, el límite se puede separar a cada uno de los factores, porque es una multiplicación. Y eso es una propiedad de los límites. Me va a quedar e elevado al límite de h cuando tiende a 0 de u de x más h menos u de x, todo esto entre h, por el límite de h cuando tiende a 0 de 1 entre u de x. ¿Correcto? Ahora, aquí es donde quiero que se fijen bien. En esta parte que está aquí, miren, el límite de h cuando tiende a 0 de u de x más h menos u de x, todo esto entre h. Miren esta propiedad que está aquí, o la definición de la derivada. F' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto entre h. Percátense que esto que está aquí tiene exactamente esta misma forma, solo que aquí estoy utilizando la función u de x. Entonces toda esta parte que está aquí vendría a ser la definición de la derivada, pero para la función u de x. Entonces todo esto que está aquí vendría a ser u' de x. ¿Está bien? Todo esto se redució como u' de x por el límite de h cuando tiende a 0 de 1 sobre u de x. Como aquí la variable es h y aquí tengo x, entonces simplemente me va a quedar este 1 sobre u de x. Entonces a me va a quedar que es igual a e elevado a la ¿cuánto? A la u' de x por 1 entre u de x. Si yo simplifico un poco aquí en el exponente, me va a quedar que a vale u' de x sobre u de x, ¿correcto? Pero este a, ¿de dónde viene? Este a viene de toda esta partecita que está aquí. Entonces, f' de x va a ser igual a ¿cuánto? Al logaritmo natural de todo este límite que estaba aquí, que me quedaba e elevado a la u' de x sobre u de x, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hago para simplificar esto? Recuerda otra propiedad de los logaritmos.
Cuando yo tengo un n por el logaritmo natural de a, eso es igual al logaritmo natural de a elevado a la n. O sea que este n es como si hubiese bajado a multiplicar aquí a todo el logaritmo, ¿sí? Entonces, como esto que está aquí, u' de x sobre u de x, vendría a ser mi exponente, bajaría a multiplicar y me quedaría u' de x sobre u de x por el logaritmo natural de e. Pero yo sé que el logaritmo natural de e por propiedad vale 1. Entonces voy a estar hallando aquí que f' de x es igual a u' de x sobre u de x. Y esto era lo que me pedían demostrar al principio del ejercicio. Sí, ya lo hemos demostrado. Entonces espero todo haya quedado claro y si tienen alguna duda ahí están nuestras redes sociales donde nos pueden preguntar. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.